Temporada 1999 y 2000, Primera División Española. Raúl marcaba goles en el Bernabéu. Rivaldo hacía magia en el Camp Nou. Hasselbaink destrozaba porteros desde el Atlético. Y el Pichichi de la Liga, el trofeo al máximo goleador de España, no se lo llevó ninguno de ellos. Se lo llevó un delantero del Racing de Santander. Un equipo que aquel año terminó 15º, a 4 puntos del descenso. 27 goles, en 37 partidos, siendo el sostén de un equipo que sin él hubiera bajado a segunda. Su nombre era Salva Ballesta. Y lo que le pasó después es una de las historias más extrañas, más injustas y más fascinantes del fútbol español. Salvador Ballesta Bialcho nació en Zaragoza en 1975. No tenía un apellido con historia, no venía de una cantera famosa. No había señales de que aquel chico fuera a comerse la Liga Española. Sus primeros años fueron de barro y autobús, Écija, Sevilla, Atlético. Pasos modestos en equipos modestos. El tipo de carrera que no aparece en los libros. Pero había algo en él que los ojeadores empezaban a notar. No era el más técnico, no era el más rápido, era otra cosa. Era un animal del área. Un depredador que olía el gol antes de que existiera. Un 9 de los de antes, los que viven para meter la pelota en la red y no necesitan nada más para justificar su existencia. El Racing de Santander lo fichó en 1998. Su primera temporada fue un desastre. Una rotura ligamentosa lo dejó fuera casi todo el año. Apenas 2 goles. Nadie apostaba nada por él. Lo que hizo en verano fue decisivo. En vez de rendirse, se fue al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada y trabajó como nunca en su vida. Cuando volvió al Racing para la temporada siguiente, no era el mismo jugador. Era una máquina. Temporada 1999 y 2000. Primera jornada y ya empezó a ir a avisar. Gol, gol, gol. En octubre marcó 4 goles en una victoria 5-2 ante la Real Sociedad. En diciembre un hat-trick al Celta. 2 goles al Valencia, que ese año terminaría tercero. 2 goles al Oviedo. Y en enero, ya en el año 2000, viajó al Estadio Riazor, que entonces era una fortaleza, y metió 2 goles más al Deportivo, que ese año sería campeón de Liga. La prensa nacional empezó a prestarle atención. Los medios internacionales pedían entrevistas al Racing. Un delantero español en un equipo de la zona baja estaba siendo el mejor goleador de Europa, porque eso también ocurrió. No solo fue Pichichi de España. Ese año fue el máximo goleador de las 5 grandes ligas europeas. El Racing terminó la temporada 15º. Con los 27 goles de Salva, sobrevivió. Sin ellos, casi con certeza bajaba. Y al terminar la temporada, llegaron las llamadas. El Milan estuvo dispuesto a pagar su cláusula. La Premier League llamó. El Calcio italiano llamó. Salva Ballesta, el Pichichi de España. Rechazó todo eso. ¿Para ir a dónde? Al Atlético de Madrid, que acababa de descender a Segunda División. Cuando se anunció aquello, la prensa se quedó sin palabras. Jesús Gil, el presidente más caótico y mediático del fútbol español, le llamó por teléfono. Le prometió que el Atlético volvería a primera. Le convenció. Y Salva, que acaba de ganar el Pichichi de primera, que tenía Europa entera a sus pies, dijo que sí. Lo que vino después lo explica todo sobre quién era este hombre. En Segunda División marcó 25 goles. Fue Pichichi de segunda. Uno de los pocos futbolistas en la historia del fútbol español en ganar el trofeo al máximo goleador en primera y en segunda consecutivamente. Pero el Atlético no ascendió, terminó cuarto. Y entonces sí llegó el gran club, el Valencia de Benítez, que ese año ganaría la Liga. Salva firmó. Por fin, pensó todo el mundo, este hombre va a explotar en un equipo grande. No ocurrió, en el Valencia fue suplente. Campeón de Liga, sí, pero suplente. Con Champions League al año siguiente, donde solo jugó un partido como titular. La ventana se estaba cerrando, y él lo sabía. Si te están gustando estas historias de fútbol que el tiempo intentó borrar, suscríbete ahora. Es gratis y no te pierdes ninguna. Seguimos. Hay jugadores que son famosos por sus goles. Y hay jugadores que son famosos por lo que dicen y hacen fuera del campo. Salva Ballesta fue las 2 cosas. Pero no siempre en el orden correcto. Su padre era militar. Él creció con esa cultura, con esa estética, con ese orgullo patriótico que no pedía permiso a nadie. Y cuando marcaba un gol, lo celebraba con un saludo militar, firme, serio, la mano en la sien. En algunos estadios eso se aplaudía, en otros generaba un ruido ensordecedor. En los campos del País Vasco y Cataluña, aquella celebración era una provocación. Y él lo sabía, y no la cambiaba. Hubo broncas, hubo expedientes de la federación. Hubo partidos donde el ambiente era tan tenso que parecía que el fútbol era lo de menos. Salva no se disculpaba,
Decía que amaba a su país y que no tenía nada de lo que avergonzarse. Ese personaje polarizó su imagen para siempre. Había aficionados que lo adoraban precisamente por eso, y había otros que directamente no podían con él. Y en medio de todo ese ruido, el futbolista quedó sepultado. Después del Valencia vinieron años de itinerancia. Levante, Bolton Wanderers en Inglaterra, Málaga, Albacete, clubes en descenso, equipos de salvación, categorías cada vez más bajas. El goleador que había destrozado a Raúl, a Rivaldo y a Hasselbaink en la misma temporada iba apagándose partido a partido. No fue una caída dramática ni un escándalo, fue algo peor. Fue el silencio gradual de alguien que un día fue el mejor y que poco a poco dejó de contar para nadie. En 2009 acabó su contrato con el Málaga. Siguió jugando un año más en Albacete. Y luego el punto final. El Racing de Santander, el club donde lo fue todo, nunca volvió a llamarle. Muchos futbolistas se retiran y desaparecen. Salva Ballesta intentó reescribir su historia desde los banquillos. Atlético malagueño, Real Jaén, Algeciras, UCAM Murcia, San Fernando. Siempre proyectos medianos, siempre con presión de ascenso. Y siempre, en el momento decisivo, la historia se torcía. Con el Algeciras rozó el ascenso a segunda división, pero los playoffs se le resistieron. El club prescindió de él. Con el UCAM Murcia llegó en noviembre de 2021 con el equipo en descenso. 4 meses después lo destituían. El equipo seguía en descenso. El patrón se repetía como una maldición. El instinto goleador que lo hizo grande en el campo no se podía transferir a un cuaderno táctico. Salva lo siguió intentando, porque rendirse nunca fue su estilo. Hay una pregunta que queda al final de todo esto. ¿Por qué Salva Ballesta no triunfó en un club grande? No hay una respuesta simple. Hubo decisiones extrañas, como rechazar al Milan para ir al Atlético de segunda. Hubo mala suerte con las lesiones. Hubo un personaje público que generaba tanto ruido que a veces tapaba al futbolista. Pero hay algo más incómodo que todo eso. Salva Ballesta fue el mejor goleador de España en el año 2000, el mejor de las 5 grandes ligas europeas. Y hoy es una respuesta de trivia. Un nombre que la gente mayor recuerda con nostalgia y la gente joven no reconoce. El fútbol tiene esa crueldad. No basta con ser el mejor un año. Hay que serlo durante una década. Y si no, el tiempo te borra como si nunca hubieras existido. Pero en Santander todavía lo recuerdan, porque el Racing de Santander solo ha tenido un Pichichi en primera división en toda su historia. Y fue él,